Estamos en línea. En línea, sí, ella es la economista Gabriela Calderón. Gabriela, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, Gabriela? La economista Calderón, un poco... Pero queremos por si tratar... acaso no soy economista, después van a decir que me Magíster. atribuyo un título que no tengo. Igualmente la cenecita ¿Sabe, persigue Gabriela? el Es el segundo error que cometo en la tarde, ¿no? Acá también Osvaldo Moreno le dije, doctor, y me dice, no, pues cuidado y la Cenacig me espera aquí abajo. Gabriela, conversemos sobre el tema económico que está viviendo actualmente el país. Se está hablando de un proyecto que ya aparentemente se encuentra en la Asamblea Nacional, que es el tema laboral, el Código Laboral, la reforma laboral. Y esta reforma laboral permitiría esta flexibilidad de la que se ha venido hablando por algunos sectores hace algún tiempo, que la gente trabaje 6 horas. ¿Esto le daría mayor movimiento a la economía del país? Bueno, recién hoy se presentó un proyecto de ley. Confieso que todavía no lo he podido leer. Lo que conozco son declaraciones del presidente donde dice que se podría reducir la jornada laboral a 6 horas, pero sin embargo la empresa que lo haga no podrá declarar utilidades. Eso es lo que explicó el presidente, y entonces ahí hay un problema, porque lo que se hace con una mano se borra con la otra mano, porque ¿qué empresa le va a convenir reducir la jornada laboral si luego eso no le permite, declarar utilidades hasta que le pague las 8 horas a todos y cada uno de los trabajadores a los cuales le redujo la jornada laboral, incluso si no trabajaron las 8 horas? Sí. Leonidas Castro continúa con la siguiente pregunta. Gabriela, sí, ¿cómo está? Yo tengo una inquietud. Hoy el gerente del Banco Central anunció de que el Ecuador va a crecer por debajo del 1% y obviamente son cifras que dejan de ser un poco optimistas. Se habla de un 0,4% debido al constante declive de los precios del petróleo. ¿Podemos pensar que este año va a ser un año muy complicado económicamente para todos los ecuatorianos, no solamente para el régimen, para el gobierno, en vista de que no va a haber ese crecimiento como se espera, de que no hay esas tales inversiones y que el precio del petróleo sigue cada vez más a la baja? Bueno, el gobierno parece que se está enterando de lo que muchos analistas independientes y fuentes independientes ya sabían y anunciaban desde fines del año pasado. Hoy el ministro Rivera dijo que van a hacer ajustes al presupuesto, considerando que se aprobó en $35 y ya se está vendiendo a 20 o 21 dólares. Este anuncio es algo reciente de esta tarde en un foro que estaba el presidente, y todavía no dio detalles. Dijo que se van a anunciar las nuevas, las modificaciones al presupuesto. Esto también se dijo en octubre del año pasado, de que el precio estaba muy alto y que se iba a necesitar ajustes al presupuesto, y que realmente el déficit que se iba a sostener era mayor, que la necesidad de financiamiento iba a ser mayor. Por otro lado, de bancos internacionales de inversión y organismos multilaterales desde fines del año pasado vienen pronosticando que la economía se va a contraer este año entre, por ejemplo, menos 1,8% según Credit Suisse y menos 2,5% según Credit Suisse y menos 1,8% según JP Morgan. El Banco Mundial incluso pronostica una mayor contracción. Entonces, que el gobierno diga que ahora se va a contraer la economía ya es un avance, porque ya están por lo menos acercándose a lo que estamos discutiendo el resto de las personas que observamos la economía. Sí, sin lugar a dudas que las cifras pues no ayudan un poco al Ecuador. Estas medidas que se están aplicando, como lo decía Carla hace un momento, el tema de las reformas laborales a nivel interno podrían ayudar. El tema de las salvaguardias, mantenerlas, aunque se está reduciendo en ciertos porcentajes, un 5% en las últimas semanas, podría también ayudar a un poco a mantener la dolarización, que es el tema de siempre, de que si no se cuida lo que se está haciendo, las medidas que aplica el gobierno, pues si no se aplicaran, pues la dolarización correría peligro, Gabriela. La dolarización no necesita salvación de nadie. Los que necesitan salvación ahorita son los socialistas del siglo XXI, que están quebrados. En realidad ahorita lo que les pasa es que ya no tienen un maná negro caído del cielo, que aumenta y que les permite gastar sin importar qué tan
qué tan despilfarrador sea ese gasto, y lo que pasa es que eso ya no está ingresando y se ven en la obligación de tener que financiarse en gran medida de lo que reciben por recaudación tributaria, en un momento en que la economía ya no genera tanta recaudación tributaria. Esto también se está contrayendo marcadamente. Por ejemplo, en enero hubo una contracción de la recaudación tributaria en un 20% en relación al año anterior, y esto es porque el modelo del gobierno hizo que la economía se volviera todavía más dependiente del precio del petróleo, al ahuyentar inversión extranjera que hubiese podido lograr una diversificación mayor de nuestras exportaciones. Entonces lo que necesita salvación es ese modelo que solo funciona con condiciones extraordinariamente buenas, como un barril de petróleo por encima de los $80 por más de que estamos hablando, unos 7 años, y eso ya es algo que ya se fumó. Eran condiciones extraordinarias, siempre se dijo que no iba a durar para siempre y que iba a haber problemas una vez que se esfumen esas condiciones extraordinarias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la dolarización? Que sí transparenta las cosas, se vuelve claramente evidente dónde están inflados los costos, porque si usted no puede devaluar y si usted no tiene la inflación, es mucho más fácil, tanto para los empresarios como para el ciudadano de a pie, darse cuenta dónde están los excesos. Y podemos ver, digamos, una bandera roja que salta a la vista en la economía ecuatoriana, es cómo ha crecido de manera espectacular el sector público, sin que eso haya derivado en mejores rendimientos o un mejor desempeño de la economía del sector privado. El gasto público se justifica en tanto y en cuando pueda facilitar las actividades del resto de la economía. Digamos, no todos somos el Estado, no todos vivimos del Estado. De hecho, la mayoría de la gente no vive del Estado. Entonces, lo que sucede es eso, que la dolarización no necesita salvación, es un modelo que digamos, fracasa si no tiene condiciones extraordinariamente buenas, y ahora lo que están buscando es financiarlo a cualquier costo, incluso al costo de reactivar la economía y de reconocer errores y dar vuelta atrás, lo cual podría, y implementar cambios que podrían reactivar la economía. Sí, Gabriela, hoy día el Servicio de Rentas Internas hacía proyecciones de posiblemente recaudar en este 2016 $14.000 millones. Son cifras importantes con relación a lo que se recaudaba en años anteriores, y allí también ha habido una especie de ayuda para lo que significan las arcas del Estado. ¿Cree usted que tal vez aplicar reformas tributarias o posibles, dependiendo cómo sean las situaciones en el transcurso del año en la parte económica, puedan también, de cierto modo, generar mayores ingresos al país? Sí, pero hay que hacer las cosas sin amañarlas. O sea, como yo le decía, lo de la reforma laboral, solo una de las cosas, de las declaraciones del presidente, muestra cómo con una mano se hace lo que se borra con la otra mano. Por ejemplo, usted mencionó hace poco la reducción y eventual eliminación de las salvaguardias. Esto de aquí yo creo que fue totalmente contraproducente e innecesario. Me parece bien que se eliminen y deberían eliminarse de un solo tajo, pero me parece bien que, bueno, finalmente se eliminen gradualmente. Pero le cuento algo. Al mismo tiempo que están eliminando gradualmente las salvaguardias, por ejemplo, le han reducido las salvaguardias a las motos importadas, con la otra mano vienen y borran ese beneficio. ¿Y cómo lo borran? Aumentando el requisito de contenido local para las motos. ¿Qué es lo que significa eso? Que te elimino una barrera, pero te creo otra barrera a la importación. Y entonces no sirve de mucho. Y por ejemplo, el tema de las reformas laborales, no sirve de mucho crear un beneficio si no le permito crear, digamos, una facilidad, si no le permito al empresario algo tan básico como declarar utilidades a fin de año. Entonces, detrás de estos anuncios que se hacen con bombos y platillos, hay que preguntarle a la gente que está donde las papas queman dentro de las empresas si realmente se sienten beneficiados por esto, y ahí uno se entera de cosas como esta, por ejemplo, lo de la importación de motos que le estoy contando. Eliminan una barrera, pero inmediatamente la reemplazan con otra. Gabriela, está tomando nuevamente impulso aquello del timbre cambiario. El gobierno, al parecer, quiere, en algún momento el tema quedó, estaba quedando en el olvido, pero lo quieren reactivar.
¿Cuán beneficioso es esto realmente para importadores y exportadores? Si esto realmente viene a ayudar a la economía del país o realmente estamos retrocediendo 20 años en temas económicos en el país. Esto es totalmente innecesario y es una pérdida de tiempo. Ecuador tiene un problema fiscal, no tenemos un problema de balanza de pagos. La balanza de pagos siempre cuadra. Los que deberían de preocuparse de problemas de balanza comercial son aquellos países cuyas monedas están siendo atacadas y se están cayendo en los mercados. Por ejemplo, países como Argentina, Brasil, Venezuela, Rusia. Nosotros no tenemos ese problema, Panamá, El Salvador tampoco lo tiene. Lo que nosotros tenemos es una oferta monetaria, o sea, una cantidad de billetes en circulación que es determinada por la oferta y demanda de los ecuatorianos. No hay ningún funcionario con el poder de decidir cuántos dólares deben circular en la economía, y mejor que sea así, porque incluso si tuvieran el poder de hacerlo, no hay una fórmula para saber exactamente cuántos billetes, cuánto dinero tiene que circular en determinado momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en dolarización? Que estamos en piloto automático, y como hay una contracción económica en estos momentos, pues lógicamente la gente demanda menos porque consume menos, la gente invierte menos, también eso tiene que ver con la incertidumbre generada por el gobierno, y todo eso genera que caiga el circulante, pero eso solamente refleja el estado de la economía. Tan pronto se envíen señales que le den un shock de confianza a las personas que toman las decisiones de inversión, consumo y ahorro, entonces ese circulante inmediatamente se empezaría a recuperar, porque reflejaría la demanda de los ecuatorianos. Ese es el piloto automático de la oferta monetaria. ¿Cuál sería una señal que podría arrancar como piloto automático desde su recomendación? O sea, si usted fuera ministra de Economía y fuera asesora del actual presidente, ¿qué le recomendaría? Por ejemplo, declarar una moratoria tributaria, decir que por lo menos en 5 años, porque por ejemplo algunos organismos multilaterales pronostican 4 años de estancamiento para la economía ecuatoriana desde el 2015, o sea que habría iniciado el año pasado. Entonces, declarar una moratoria tributaria, por ejemplo, de aquí a 5 años, comprometerse a que no va a haber modificaciones, reformas tributarias en 5 años. Por el lado tributario también se puede eliminar el anticipo del impuesto sobre la renta. No tiene sentido que en un año en que casi todas las empresas tienen expectativas negativas, que piensan que no van a tener ganancias, que incluso les va a ir peor que el año pasado, que se les pida que anticipen sobre una renta que muy probablemente no se va a materializar. Eso es perder capital de trabajo que les podría permitir solventar problemas urgentes que tienen sobre todo las empresas pequeñas y medianas a principios de este año. Otra cosa que se puede hacer es realmente ir hacia una flexibilidad laboral, simplemente deshaciendo lo que han venido haciendo tanto el año pasado como desde que se eliminó la tercerización. No hay peor empleo que el que no se tiene. Aquí se habla mucho de la estabilidad laboral, de las conquistas sociales, pero eso de ahí representa solo, lamentablemente, aproximadamente la mitad de los ecuatorianos que tienen empleo, porque la mitad de los ecuatorianos no trabajan dentro del sector formal. Es decir, que no se puede decir, no está garantizado ni siquiera que ganen el salario mínimo del que tanto se jacta el gobierno. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tremendamente costoso, artificialmente costoso, contratar a alguien en el sector formal en este país. El costo de contratar a alguien en el sector formal no tiene relación alguna con el nivel de productividad en nuestra economía, y eso es el factor que más afecta a nuestra competitividad según el Foro Económico Mundial, que hace un análisis todos los años de la competitividad alrededor del mundo, y dice que el factor que más afecta a nuestra competitividad es eso, la regulación laboral. Nos hemos vuelto caros solitos, no tiene nada que ver con la política cambiaria y con la moneda que utilizamos, porque de hecho nos podemos comparar con otros países dolarizados y allá el nivel de precios, la inflación suele ser más baja. Interesante. Lastimosamente hemos llegado ya nos hicieron señales que tenemos que irnos a un corte comercial y tenemos que dar por finalizada la entrevista. Estaba con nosotros Gabriela Calderón. Gabriela, agradecerle por siempre estar dispuesta a ayudarnos con estas consultas que hacemos en materia económica y comprometerla para seguir con mayor frecuencia teniéndola aquí en la cabina, sobre todo para conversar de la situación económica del país. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Hasta luego.